En este vídeo te voy a enseñar cómo funciona Hostbinding, una utilidad de Angular que si estás empezando con Angular y no tienes la base o el contexto suficiente, te va a costar entender. Así que te voy a enseñar un ejemplo con el que lo vas a entender a la primera. Vamos al editor. Bien, normalmente nosotros solemos tener pues los 3 o 4 ficheros de Angular que son el HTML, CSS, TypeScript y el test, pero en este caso, por clarificar el ejemplo, he preferido juntarlo todo en el componente, con la vista HTML, el CSS y el TypeScript. Así que empezamos. Bien, nosotros cuando empezamos a escribir el código dentro del componente, normalmente lo que hacemos es pues un div, section o lo que sea, y dentro ponemos pues lo que nos haga falta y luego desde el CSS editamos con el selector que sea pertinente los estilos de div. Si vamos al inspector de elementos, vemos que los estilos que hemos escrito aquí se están aplicando correctamente, pero también vemos que el componente padre, es decir, hostbinding component o app hostbinding, es el que está envolviendo el div que acabamos de crear. Pero, ¿qué pasaría si quisiésemos editar los estilos de este componente? Por una parte tenemos la utilidad de host, que lo que nos permite es editar el CSS del padre. Si vamos aquí al padre, vemos que los estilos que tenemos en host son los que se están aplicando en el componente que envuelve el div que tenemos aquí. ¿Y qué pasaría si quisiésemos editar los estilos de CSS o atributos o lo que sea de forma dinámica? Pues bien, aquí es donde entraría hostbinding. Para ello tengo aquí un ejemplo que ya está escrito, que sería hostbinding, class porque vamos a editar la clase, blue que es el nombre de la clase que vamos a editar, getBlue es el nombre de la función, pero realmente podríamos poner lo que quisiéramos, es decir, no hace falta que sea blue como la clase, sino que es un nombre descriptivo para saber cuál es la función. Y aquí es donde ocurre la magia, que es que hostbinding necesita, como podemos ver, que se retorne un valor. Entonces, en este return lo que vamos a hacer es una condición lógica que si se cumple se va a activar la clase. ¿Cómo se va a activar? Pues muy sencillo. Yo aquí tengo unos ejemplos que son estos y aquí, como podemos ver, se ha cambiado el background color de red a blue. ¿Por qué? Pues porque el valor de color es 1 y la prueba lógica que tenemos es si color es igual a 1, pues se activa la clase blue, que es la que estamos pasando por aquí. Si pusiésemos que color fuese 2, como no se está cumpliendo esta condición, pues nos está aplicando la clase blue, que es la que estamos pasando a través del host. Entonces, como podrás imaginar, tengo aquí 3 ejemplos que son los que vamos a utilizar con estos ejemplos de aquí. Como podemos ver, pues cuando thisColor sea 1 se aplicará la clase blue, cuando sea 2 se aplicará la clase red y cuando sea 3 pues green. Y para eso tenemos todo el color, que lo que hace es que cuando vamos pulsando el botón, el valor de thisColor va cambiando y por lo tanto va cambiando la clase. Para repasar, hostbinding, class, aunque podemos poner attribute, styles o lo que sea, pero yo he preferido hacerlo con class porque veo que es un ejemplo más sencillo de entender, es más visual. .blue, que es la clase que le vamos a pasar a host. Recordemos que host sirve para editar los estilos del componente padre, que es esto de aquí, y luego la clase que queramos activar con hostbinding class. Y el nombre de la clase, que en este caso es blue, red, green, blue, red, green. Y aquí lo que hacemos es retornamos una condición lógica que si se cumple, se activa el hostbinding y por lo tanto se aplicará la clase que estemos definiendo aquí. Y eso sería todo por hoy. Espero que este ejemplo te haya servido para entender cómo funciona hostbinding y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla en los comentarios. Nos veremos en más vídeos sobre programación y soluciones digitales. Hasta luego.